de ATP durante este proceso de formación de energía. Parte de lo que hablaba mi compañero era estas reacciones de oxidación, donde se ganan o pierden electrones de las moléculas que están interaccionando en la membrana. Y como él mencionaba, pues lo que importa aquí es destacar la formación de transportadores de NAD y PAD, que vamos a ver de nuevo ahorita cómo están implicados en el transporte. Estos que les hablaba él van a estar ubicados en los diferentes complejos del transporte de electrones en la membrana mitocondrial, y pues aquí destacan algunas características de ellos, como la masa, que para algunos, como el citocromo, son de 250, 160 kilobases, y los grupos prostéticos que pueden estar asociados a estos. Estos compuestos redox son los que van a estar implicados, como les decía, en la transformación. Y la oxidación de los glucósidos es necesaria para generar la energía. A partir del piruvato se va a entrar a lo que conocemos como ciclo de Krebs, donde se van a generar todas estas complejos que se necesitan para el transporte de electrones, y que por lo tanto podemos destacar en 5 pasos esenciales, que es: a partir del piruvato se procede a la glucólisis anaerobia, después es transportado a la mitocondria, porque esto se hace en el citosol. Después el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa transforma esto a acetilcoenzima, como se ve en el ciclo de Krebs. Después la acetilcoenzima se oxida a CO2, generando este complejo de compuestos oxidados o reducidos, y ellos se verán o generarán electrones conducidos por la cadena de transporte de electrones, que vamos a ver de nuevo ahorita, como lo mencionaba mi compañero Joseph. Y finalmente pues se producirán o se balancearán entre ellos con la unión de protones y la formación de agua a partir del O2 liberado. Como se mencionaba, la cadena de electrones pues tiene la misión de transportar electrones a través de un gradiente electroquímico que se da por diferencias principales de pH, y consiste en una serie de transportadores, que era parte de lo que decía Joseph. Hay 3 tipos de transportadores dependiendo de lo que vayan a transportar. Están los de transferencia directa de electrones, que pueden estar asociadas a metales. Están los de átomos de hidrógeno y los de ion hidruro. Esto será selectivo de parte de lo que se quiera oxidar o reducir en la membrana. Y pues, como se mencionaba, la cadena comprende ciertos complejos, como es el complejo 1, que es el PAD deshidrogenasa con la flavoproteína que comentaba Joseph. El complejo 2, que es la NAD deshidrogenasa con un grupo prostético y una flavoproteína, que es este. La ubiquinona o coenzima Q, que también participa como acarreador entre los 2 complejos anteriores, que es el que vemos en medio. El complejo 3, que es los citocromos B y C1, que son el que se ve aquí en la imagen. Y el citocromo C, que recibe los electrones que vienen del complejo 3, que sería este. Todo como se ve en la imagen, los electrones se van transfiriendo a través de los diferentes complejos como una cadena, hasta la liberación del agua que veíamos que tiene en la que termina la fase. Y también aquí hay que destacar la ATP sintetasa, que es el último complejo que se encarga de proveer los protones necesarios para el acople en la producción del ATP, que son tanto los que se encuentran en el área extra mitocondrial y entran para la formación de ATP dentro de la mitocondria.
Algunos de los agentes inhibidores que se han reportado para este tipo de complejos son la retenona, que se encarga de impedir la transferencia entre los primeros dos complejos, en el complejo 1, el malonato, que inhibe o es competitivo de la enzima deshidrogenasa en el complejo 2, la antimicina, que bloquea la transferencia del citocromo B al citocromo C, el cianuro o la ácido de sodio, que inhibe la citocromo oxidasa, y también hay unos inhibidores de la ATP sintetasa como la oligomicina, que lo que hace es, digamos, tapar la entrada de los protones en este complejo, y por lo tanto no se puede hacer la producción de energía. Y hay una hipótesis o hay una postulación que se destaca en este acoplamiento de la fosforilación, que es el acoplamiento quimiostático. Aquí es parte de lo que hablaba Joseph, donde como hay un intercambio de iones internos y externos, pues se generan cambios en el gradiente de pH o cambios electroquímicos. Entonces es necesario que estos se balanceen, por lo que se usa la ATP sintetasa para formar el ATP vía fosforilación oxidativa. Esta ATP sintetasa actúa como el canal de iones que veíamos, que se ve en la imagen, y devuelve protones a la matriz mitocondrial. O sea, todo lo que está en el espacio extramitocondrial entra a través de la bomba o de la ATP sintetasa, y durante esta producción de la energía producida se libera es liberada a través de los diferentes componentes de la ATP sintetasa, que son dos, el F0 y el F1. En sí, esta teoría habla de que todo lo que se forme en los complejos anteriores, como se liberan iones, necesita ser balanceado cuando entran a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, ese balance lo hace la ATP sintetasa. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo es que funciona esta maquinaria de complejos proteicos que genera la moneda energética celular, tan importante para la mayor parte de las reacciones metabólicas, ¿no?, de la célula. Bueno, hablando un poquito de antecedentes, la primera persona que descubrió o que pudo identificar el tipo complejo ATP sintetasa es un venezolano llamado Humberto Fernández Morán. Él examinó mitocondrias aisladas con la técnica de tinción negativa y se dio cuenta que en la capa externa, como se ve aquí, se identificaban unas pequeñas esferas con un tallo unidas a la membrana. Entonces él infirió que pues era algún tipo de mecanismo que tenían las mitocondrias, ¿no?, y que estaba implicado en la síntesis de algún complejo. Posterior a este investigador le siguió lo mismo otro investigador que se llama Efraín Reicher. Él aisló estas esferas de las mitocondrias y las llamó factor de acoplamiento F1, que es como actualmente se le conoce, ¿no?, a una porción de la ATP sintetasa. Y también descubre que tiene un comportamiento enzimático, es decir que esta porción lo que hacía era favorecer la hidrólisis del ATP para liberar los enlaces de alta energía y ser aprovechados por la célula. Y bueno, también se realizaron diferentes ensayos o prácticas para demostrar la reversibilidad de la reacción. O sea, a esto se refiere a que la reacción se ve favorecida hacia la formación, hacia la descomposición del ATP, y la reversibilidad, que sería pues la forma menos natural, digamos así, de hacer, sería la formación de ATP. Lo que hicieron aquí, no se ve muy claro la imagen, pero pusieron concentraciones muy altas de sodio dentro de la célula y concentraciones altas también de potasio fuera. Entonces
lo que iba a pasar en estas condiciones era el tránsito de lo que es la molécula de potasio, como es naturalmente, hacia afuera, hacia el espacio citosólico. Y el ion sodio se iba a meter a la célula, ¿no? Es el proceso sin gasto de energía. Entonces se dieron cuenta que las concentraciones de, bueno, la formación de ATP fue más alta en estas condiciones. De ahí infirieron que pues había un mecanismo de formación de ATP que no era muy común, pues, pero se daba. Y bueno, esto ya lo vimos en clases pasadas, es el sistema sodio-potasio ATPasa, la bomba de sodio-potasio. Si recuerdan, en esta parte, que es el espacio adentro de la mitocondria, tenía unas porciones que son los puntos de catálisis para el ATP, donde se acoplaba una molécula para abrir los canales y el tránsito se vería en contra del gradiente de concentración. Y claro, pues como es un transporte activo, requiere de la acción del ATP como proveedor de energía. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre lo que es la estructura de este complejo multienzimático. La ATP sintasa es un complejo proteico en forma de hongo formado por dos componentes principales. Es una cabeza esférica, le llaman F1, como la descubrió este investigador, que vendría siendo esta parte de aquí. Más adelante se los voy a ilustrar mejor. Y una sección basal, llamada F0, que es la que está unida a la bicapa lipídica de la mitocondria. Bueno, una mitocondria típica de hepatocito contiene alrededor de 15.000 sintasas de ATP, pues para que se imaginen todo el ATP que se produce, ¿no? en una sola célula. Y existen versiones homólogas de esta ATP sintetasa en membranas de bacterias, membranas internas de mitocondrias animales y también en los tilacoides que están presentes en los cloroplastos de las células vegetales. Y ahora sí, les hablo un poquito de pues, estas porciones de la ATP sintetasa, ¿no? La porción F1 vendría siendo la porción que está en la parte citosólica, fuera de la membrana. Contiene 5 polipéptidos diferentes, cada uno está diferenciado por una letra griega. Es una subunidad alfa y una beta, bueno, una alfa, beta, iota, una epsilon que no la puse y otra, no, la verdad no recuerdo cuál. Pero bueno, en síntesis les hablo sobre lo que hace más o menos cada subunidad. Las subunidades alfa y beta que se ilustran aquí en esta parte se disponen en forma alternada, es decir, va una subunidad alfa aquí, una beta, otra alfa, beta y así, ¿no? Similares a los gajos de una naranja. La subunidad iota se extiende como un tallo, es esta porción amarilla que aquí, que atraviesa como en la parte hueca donde está, digamos, la naranja y sale por aquí, en esta porción al extremo de las subunidades. La subunidad iota se extiende desde la punta inferior F1 hasta hacer contacto con la parte basal, que vendría siendo la otra porción de F0, que después les voy a platicar sobre ella. Esta subunidad está implicada en el movimiento de rotación que permite la exposición de los sitios catalíticos de la formación del ATP. Y bueno, esto es de suma importancia, por eso lo recalco en negritas. Los 5 polipéptidos que están presentes en F1, en este cuadrito, son codificados exclusivamente por DNA nuclear en el citosol y después se importan a la mitocondria. Ahora sí, hablando de la otra porción, que es F0, esta reside dentro de la membrana nuclear, está formada por 3 péptidos diferentes. En general es una subunidad A, una B y una C, que está dividida en 10 porciones, hacían como editos igual, háganme cuenta como una naranja pero cuadrado. La fase F0 tiene un conducto por el cual se conducen los protones, es decir, los protones que van a estar en el espacio periplásmico van a pasar por este conducto que está aquí, de la subunidad A, y van a ayudar a la formación del ATP, ¿no? Ahorita se los explico mejor. Y bueno, el fundamento de la formación del ATP fue desarrollado por 3 hipótesis
Estas hipótesis las propuso Paul Boyer en 1979, se ganó un premio Nobel por estos postulados, que llamó mecanismos de cambio de unión. El primero decía que la energía liberada por el movimiento de protones no se usa para impulsar la fosforilación del ADP en forma directa, sino que se emplea para cambiar la afinidad de unión del sitio activo por el producto. La segunda, cada sitio activo adquiere de manera sucesiva 3 diferentes combinaciones con afinidades distintas por los sustratos y productos. Y la tercera es que el ATP se sintetiza por catálisis rotatoria, en la que una parte del ATP sintasa gira con respecto a otra parte. A lo mejor no entienden bien a esto, pero ya en las siguientes diapositivas le van a entender. Bueno, hablando del mecanismo de unión para la síntesis del ATP, esto es el punto clave para la formación del ATP, ¿no? Es en sí un movimiento rotatorio que genera esta ATP sintetasa. Y bueno, esto que está aquí, se los leo. La letra LTO representa los sitios catalíticos en las 3 subunidades beta de la porción F1 en la ATP sintetasa. La subunidad iota se ve inducida a rotación debido al tránsito de los protones. Se genera un cambio conformacional. Es decir, esta conformación, ¿no? Digamos, es cuando todavía no está estática la ATP sintetasa, ¿no? Pero si se fijan, en el paso 1, 2 y 4, todos son dependientes de protones. Entonces es necesario que haya un gradiente de concentración para que se lleve a cabo la formación del ATP. Es vital. Entonces, en esta forma, al inducir o al entrar un ion hidrógeno a lo que es esta bomba, se genera un cambio conformacional de la forma O a la forma L, y este cambio conformacional va a hacer que las moléculas de adenosina trifosfato y pirofosfato se unan, sean más afines a esta conformación I. Después, en el paso 2, otra vez viene otro hidrógeno, y ahora la conformación cambia a una T. Estas letras se le confieren, ¿no? Por el movimiento en sí rotatorio. Después viene la formación espontánea del ATP. En esta pues no se requiere el hidrógeno porque pues ya se forma el ATP, y sigue siendo la formación T. Y por último, la unión otra vez del hidrógeno va a perder afinidad el ATP por esta forma conformacional y va a regresar a la O para que se vuelva a repetir todo el ciclo otra vez. Así es como se van a generar. Y bueno, aquí se ilustra, ¿no? Esta forma iota, que la que les mencionaba es como un tallo, va a ir cambiando por el movimiento de rotación. Aquí se ve así, luego se mueve para acá y así. Y por eso va como que girando y formando las diferentes conformaciones, ¿no? El uso del gradiente de protones para impulsar la catálisis, la función de la F0. Esta porción pues es la clave, ¿no? Para que entren los iones hidrógeno y se pueda formar el ATP. La rotación del anillo C de la partícula F0 proporciona la fuerza de torsión, torque, que impulsa la rotación de la subunidad iota unida, lo que conduce a la síntesis y liberación de ATP. Esto se traduce en que pues, el movimiento de iones hidrógeno va a generar un movimiento mecánico, ¿no? Que es el de giro de O-giro. Se cree que la subunidad B de la porción F0, que vendría siendo este de aquí, este tallito que conecta la subunidad A con el dedito de naranja, tiene una función de sostén, fijando las unidades alfa y beta en F1 para que estas puedan girar por acción de iota, ¿no? Todo va conectado por esta subunidad. Y pues quédense con esto, que la responsable de la rotación y por ende la formación del ATP son tres, la porción F0, la subunidad iota y obviamente el gradiente de protones, ¿no? Que es necesario. Y la velocidad de rotación o de torque es alrededor de 100 revoluciones por segundo, ¿no? O incluso más. Ahora, ¿cómo es provocada la rotación? Se propuso que cada protón se mueve del espacio intermembrana a través del medio conducto y se une a residuos de ácido aspartico de carga negativa, situados en la superficie de las subunidades C adyacentes. Le iba a tomar foto al CAR, pero no se veía muy bien aquí, creo que se ve mejor. Estas porciones
que están aquí, pues tendrían lo que es la molécula de ácido aspartico que tiene una carga negativa. Lo que va a hacer es el ion hidrógeno, aquí supónganse que lo blanco pues es el espacio citosólico. El hidrógeno va a entrar por esta parte de la subunidad A y va a tener afinidad con el ácido aspartico presente en la subunidad C. Entonces, una vez, bueno, en la siguiente se lo explico mejor. Es importante destacar que es diferente el contenido de ácido aspartico en bacterias y animales, ¿no? En E. coli se sabe bien que el contenido es ácido aspartico, en cambio en mitocondrias animales es ácido glutámico, ¿no? Y bueno, la unión del grupo carboxilo genera un cambio mayor en la conformación de la subunidad C, que hace que esta rote en 30 grados el sentido levógiro, lo que les comentaba hace un tiempo. Entonces, cada protón va a ir llegando por aquí, hagan de cuenta que va a hacer el movimiento levógiro para acá, para acá, para acá. Se van a ir constantemente consumiendo hidrógenos, ¿no? Entonces, al momento de llegar acá, otra vez que dé toda la vuelta, el ion hidrógeno va a pasar por acá, por este conducto, y va a entrar al espacio intermembranal de la mitocondria. El ácido asparto de cada subunidad C actúa como un transportador giratorio de protones, lo que les comentaba. Y a manera de resumen, bueno, lo que comentaban mis compañeros es todo este complejo de proteínas integrales que son necesarias para que la ATP sintetasa pueda producir lo que es el ATP. Aquí el intercambio de electrones y protones de un lado hacia otro va a provocar un gradiente de concentración de iones hidrógeno en esta parte. Entonces, en esta parte, en la parte citosólica, que es necesaria para que los iones hidrógeno entren y se genere el ATP por este lado. Entonces, todo va conectado. Sin estos complejos integrales no puede funcionar la ATP y la ATP no va a generar sin los complejos integrales. Por nuestra parte es todo y muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Se puede dar el fenómeno que la ATP gire para otro lado? ¿Al revés? En sí lo que hace que se genere la rotación es el gradiente electroquímico de los protones. Ese gradiente electroquímico provoca un movimiento mecánico, pues un movimiento mecánico. Haz de cuenta que la ATP sintasa funciona como un rotor, como un motor de rotación. Que se cambia el gradiente. Pues en el CAP solo mencionaba que era en sentido levógiro, pero en dextrógiro no. ¿Qué piensan ustedes? Se cambia el gradiente, ¿no podría? Pues si fuera en sentido levógiro, quizás se tardaría más en llegar los iones hidrógeno, o sea, como esto va para acá, en esta No dirección. daría tantas vueltas. No daría tanta vuelta. No, porque si fuera al revés. Sí. Que así es así. Si fuera al revés, fuera hacia acá y no daría la vuelta. O sea, sí daría la vuelta pues constantemente, pero sería como más corto el proceso. Sí, de hecho. Ya la vía. No podría funcionar. Porque además, cada una de esas subunidades tiene una interacción y hay pequeños cambios conformacionales que son los que ayudan a que se dé todo el proceso. Entonces no podría funcionar. ¿La mitocondria siempre está produciendo ATP o se encuentra alguna vez en algún estado de reposo? Pues no siempre, por eso. No, por eso hay mecanismos de regulación enzimática también. Solo lo va a necesitar, lo va a generar cuando la necesite. Por eso también hay enzimas inhibidoras como las que mencionamos. Esas pues inhiben la formación del ATP. Y entonces cuando entra
cuando entra en acción las enzimas que van a formar el ATP es cuando es por orden de que ya necesito energía o cómo se hace ese proceso. Pues a lo que sé, sí. Solamente cuando necesite, o sea, todo el tiempo necesita energía, ¿no? Nosotros como organismos. Pero si hay alguna situación de estrés o algo así, entonces supongo que va a ser mayor la demanda y se va a sobreproducir ATP, ¿no? Es la lógica que yo. Y pasaría lo mismo en todas las células. O sea, todas las células sí producen, sí tienen la maquinaria, pero lo que pasa es que hay células que a lo mejor se encuentran dependiendo de la diferenciación entre las células, a lo mejor algunas requieren una mayor cantidad de energía para realizar ciertos procesos y otras están como en un estado más en reposo, más como inactivo entre comillas, porque no están inactivas del todo. Inactivo para ese proceso, Ajá. para la producción. Entonces, en resumen, ¿entendiste la respuesta? Sí. Ok. Pues que cuando se va a necesitar energía, pues entran en acción las enzimas que van a producir las ATP sintetasa y pues para que se dé todo el proceso que ya explicaron ahorita. Ahí aprovechando. Un pequeño resumen de la estructura de la mitocondria. Un pequeño resumen de la estructura. Nada más escuché del espacio mitocondrial, bueno, la membrana externa, interna, el espacio mitocondrial y ya no me acuerdo. Ribosomas, el ADN. Ah, bueno, sí, o sea, eso estaba presente, pero me quedó la duda que si tienen algún otro componente dentro de ese mismo, los sacos, estaban como unos saquitos, ¿cómo se les llama? Crestas. Las crestas. Ah, Es la matriz mitocondrial. sí, están en la matriz, ¿no? Pero son... La matriz tiene forma de cresta. no, pues. Y ahí es donde están los ribosomas y el ADN. No es que la matriz tenga, la matriz es el interior. La Sí. mitocondria en su interior tiene forma de cresta. Y lo que está dentro es la matriz. Dani, ¿qué función tenían las porinas? No recuerdo que era algo con la ATP sintetasa, pero no Para recuerdo. el transporte. Bueno, eran tres tipos de membranas, ¿no? Tres tipos de transportadores. La ubiquinona, y los flavonoides. Pero pregunto por la proteína. Es una proteína que se encuentra en la membrana externa de la mitocondria. Habla de las porinas. Bueno, yo solo lo mencioné, pero no. Son proteínas transportadoras que se encuentran en la Michelle, ¿cuál era la función de la matriz de la mitocondria? La matriz de la mitocondria sería albergar esas proteínas integrales. La matriz es por dentro, no era por dentro. Por dentro, ¿qué no? ¿Qué función tenía? Esa es la función del ADN y los ribosomas. Sí, igual están dentro de la membrana.
Sí. ¿Qué es lo que dijo? Ahí donde se encuentra el ADN. No, nada, déjame. Que donde se encuentra el ADN y el gradiente electroquímico, que es importante para mantener la vida de la mitocondria. Básicamente. Creo que si el ATP es... ¿Cómo? ¿Qué es el ATP? ¿Qué es el ATP o el ATP? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿El ATP o el ATP? ATP sintetasa. Pues este era uno de los 5 complejos de la mitocondria y era el que pues básicamente tomaba lo que es el ADP y lo pasa a ATP a través del movimiento rotatorio que tenía mediante el gradiente electroquímico que se generaba a través de los otros 4 complejos. Y pues así. Así como dijo. Sí, como dijo él. Todo eso media hora. Es que yo leí que la ATP sintasa es diferente a la ATP sintetasa, ¿o es lo mismo? Sí, ATP sintetasa y ATPasa, ¿no será? ATP Sinteteasa. Sintetasa y sintasa es lo mismo, Lo son mismo. como sinónimos. Sí, es lo mismo. Cada quien lo toma diferente. O sea, Hay los que dicen fosforilación oxidativa, ¿no? o sea, Es por las... ¿Cómo lo traduces? ajá, Ujú. la traducción del inglés. Sí. Así como se degradaban las mitocondrias en el óvulo. del espermatozoide. Ajá. Bueno. Están en la parte de la cola, creo que lo que significa algo ¿Qué así, se refiere a y se van al final de, Gradiente electroquímico. pues, de la los protones? al momento de entrar, se van a usar Diferencia en como concentración. servicio, y al momento de entrar, explota la cola, se libera. Ajá. En el óvulo hay 2 mediadores, fagosoma, autofagosoma y ubiquitina. Ubiquitina es una proteína que su objetivo es lo que es una proteína de la membrana interna de la mitocondria. Entonces se fija en la mitocondria, la que entra y comienza a generar como residuos de la misma mitocondria que después son fagocitados por un lisosoma o por un protesoma. O la autofagia es que la misma membrana del óvulo engloba lo que es la mitocondria y se une a un lisosoma y la saca.